Esto es Brillando en Australia, una serie donde comparto las historias de profesionales latinos que están brillando en el mercado laboral australiano. Mi propósito con este espacio es mostrar que no se trata solo de encontrar trabajo, sino de encontrar tu voz, construir tu marca profesional y liderar tu carrera con claridad y propósito. Hoy tengo el placer de conversar con Mario Franco, Petroleum and Subsea Engineer, un profesional colombiano con una sólida experiencia en proyectos submarinos dentro de la industria de oil and gas. En este episodio conversaremos sobre su camino profesional, sus retos y aprendizajes y su experiencia construyendo carrera en Australia. Si tú estás escuchando esto y te preguntas, ¿será posible para mí? Quédate, porque quizás después de escuchar esta conversación empieces a ver que tú también puedes ser el próximo profesional brillando en Australia. Hoy en Brillando en Australia nos acompaña Mario Franco, Petroleum and Subsea Engineer con una sólida experiencia en proyectos submarinos dentro de la industria de oil and gas. Su trayectoria incluye trabajar en proyectos de diseño de tuberías, instalación en equipos submarinos. Mario combina una base técnica muy sólida con una valiosa experiencia práctica en terreno y es un profesional altamente analítico con una excelente atención al detalle y además una persona maravillosa con un nivel de resiliencia verdaderamente impresionante. En este episodio vamos a conversar acerca de su camino profesional, los retos y aprendizajes de la industria y su experiencia, por supuesto, construyendo carrera acá en Australia. Mario, te agradezco mucho por estar acá con nosotros hoy. Qué dicha haber podido ser testigo de toda tu trayectoria en Australia en los últimos años. Tuve la dicha de conocerte casi que desde que estabas terminando tu máster. Simplemente quiero agradecerte para empezar y también que me ayudes a entender un poco desde tu perspectiva qué papel ha jugado para ti la adaptación a este mercado para poder seguir avanzando profesionalmente cuando has tenido momentos difíciles. ¿Cómo lo has hecho? No, muchas gracias, Caro. Pues primero que todo, quiero saludarte. Pues para mí ha sido un placer contar con tu ayuda y también con tu amistad. Te faltó solo una cosa en mi descripción, que me encanta leer. Totalmente. Pero no, Antes pero de está empezar a muy bien. grabar, estábamos hablando de un libro que ahora compartimos, así que tienes toda la razón. Le No, encanta está muy leer a bien. Mario. Está muy bien. No, mira, eh, yo creo que, bueno, con base a lo que me estás preguntando, yo creo que ha sido una experiencia enriquecedora. No solo, yo creo que tengo la analogía de decir que uno tiene que adaptarse o morir. ¿Por qué lo digo? Porque tú tienes que adaptarte a tus condiciones y pues cuando tú eres un profesional migrante en el cual no estás en tu país, pues tienes que adaptarse a esas condiciones. Y eso fue lo que hice no solo con mi vida profesional, también con mi vida social, en todos los aspectos de adaptarse a la cultura australiana. Eso fue lo Tienes que yo toda la hice. razón. Y perdóname acá, te interrumpo porque es que dijiste algo súper interesante y es que en ese proceso de adaptarse es entender que lo que te trajo hasta acá no te va a llevar hasta allá, ¿cierto? Es Así es. necesario hacer unos cambios y reevaluar algunas perspectivas o creencias. Cuéntame, por ejemplo, ahora que dices eso, ¿qué creencias tuviste que reevaluar o qué perspectivas tuviste que repensar cuando estabas en este proceso de adaptación acá en Australia? Ah, bueno, pues muchísimas. Mira, imagínate que pues la primera creencia es, yo creo que es el factor del idioma, ¿no? Cuando no somos eh, angloparlantes o las personas que no somos o los que no hablamos inglés de forma nativa, pues siempre nos metemos una limitación de que, tengo que tener un inglés perfecto para alcanzar mi trabajo soñado. Total. Otro es entender el proceso. Pues a veces yo creo que uno quiere lograr, para llegar del punto A al Z, uno cree que, yo creo que uno piensa que va a ser en cuestión de meses. Y yo creo que hay que entender, a seguir los pasos, ¿no? Como una escalera. Entonces también eso como no pensar en forma inmediatista, sino ir a largo plazo. Eso fue lo que más, yo creo que me costó, pero entender también el mercado laboral, ¿no? El mercado laboral en Australia es muy distinto al de Colombia, ¿no? Total. Y sabes que ahora que dices esto de entender el proceso,
Vámonos unos años atrás, Mario, cuando tú y yo nos conocimos, porque tú estabas justo en ese momento de quiebre, de adaptarte al mercado australiano, no solamente en tu vida social y personal, ¿cierto? Porque estabas casi que recién llegado a Australia, llevabas tal vez un par de años, pero tenías ese desafío de cómo entrar al mercado. Cuéntame en ese momento, cuando empezamos a trabajar juntos, tal vez cuál fue como ese gran insight que te ayudó en ese proceso de adaptación, cómo pasaste como del antes al después. Bueno, mira, pues primero, cuando pues logré conocerte, que fue algo muy importante en mi ámbito profesional, primero entender cómo vender mi marca personal, pero también una de las cosas que más aprendí de los insights o de o de los puntos claves fue de cómo reestructurar mi hoja de vida. Yo tenía mi hoja de vida con un fondo azul, blanco, como llamativo, y cuando el primer aproximación que me dice, no, tiene que ser una hoja de vida plana, blanco y negro en Times New Roman. Entonces dije, miércoles, ¿de verdad? Al Total. principio fue escéptico, pero eso, fue como la estandarización y la simpleza. Y no lo podía creer, al principio era muy escéptico, pero sí, es lo Mario, más, pero ¿sabes qué? Me gusta que hables de ese detalle tan pequeño porque son en esas cosas pequeñas donde está la gran diferencia. Por ejemplo, si hay personas que de pronto están escuchando esta conversación y son, no sé, diseñadores gráficos o arquitectos, bueno, se entiende que de pronto el CV tenga un poquito más de, no sé, de color o de forma, ¿cierto? Como de formato un poquito diferente, pero tienes toda la razón. A veces uno siente que puede camuflar cosas en el estilo del CV, cuando sí. realmente lo que importa es el contenido, el estilo, entre más básico y fácil de leer sea, mucho mejor para nosotros como hiring managers, es cierto. Nunca nunca se me dio en la cabeza que cuántas hojas de vida a un reclutador le llegan, y eso es lo que ellos menos miran. Total, y visualmente de verdad es un ejercicio para uno que es cansador. Yo me acuerdo Sí, cuando yo recibía, no sé, 50, 70 CVs al día casi, y algunos no, CVs venían con tinta, pues con letra roja, o venían 10 páginas sin espacio. Y yo decía, no, 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 ¿qué es esto? Siguiente, siguiente. Bueno, y ahora que estamos hablando de algo tan importante como es el CV, de cómo te presentas en el mercado, hablemos de otros desafíos que sentías en ese momento que tenías. Tú ahorita mencionabas al comienzo algo que yo sé que es muy relevante para otras personas que están de pronto en este momento queriendo entrar al mercado o que tienen algunos desafíos y es el lenguaje, ¿cierto? Hacer el trabajo en inglés, de pronto no tener un CV claro, pero ¿qué otros desafíos para ti existían en ese momento y cómo lograste de alguna forma atravesarlos? mira, yo creo que la hoja de vida es el 20%, ¿cierto? Si lo ponemos en una torta del 100, los otros desafíos eran entender el mercado laboral, pero también iba de la mano con el networking. El desafío era, bueno, sí, tengo todas estas calificaciones, yo tengo el inglés, tengo las habilidades técnicas, pero bueno, tengo que darme a conocer quién es Mario Franco. Entonces, yo creo que el desafío fue eh, ir a tocar puertas en múltiples eventos, no solo de ingeniería, sociales, para que la gente supiera quién era o quién soy yo, ¿no? Y ahí mencionaste un par de temas que son muy relevantes en términos de entender las diferencias culturales, porque cuando uno viene a Australia y quiere comunicar quién es uno, a veces uno viene con la mentalidad latina de confunde y reinarás, ¿cierto? Yo le hago todo. De enredar. Exacto, enredar. No, somos muy, digamos que tenemos la posibilidad por el ambiente en el que vivimos en Latinoamérica de ser muy recursivos, ¿cierto? Y por eso uno aprende muchos oficios y uno es generalista en sus conocimientos, pero la realidad es que, como tú lo mencionabas ahorita, este mercado premia es la especificidad, por eso hablábamos de pigeonholing Total. kind of knowledge, ¿cierto? Y a veces ese es el desafío más grande, Mario, y creo que tú lo entendiste muy bien desde que trabajamos juntos, y es que uno no podía salir al mercado a decir, yo le hago de todo, canto, bailo y toco guitarra, sino que uno tenía que salir específicamente a decir, mi expertise está en esta área en particular, y siento que eso fue lo que a ti te abrió muchas puertas y finalmente ya has construido una trayectoria muy importante acá en Australia. Entonces quiero que nos cuentes un poquito acerca de cómo ha sido ese desarrollo tuyo como profesional, porque has tenido la fortuna de trabajar en cargos
completamente relacionados a lo que tú hacías en el pasado, a lo que estudiaste. Entonces, háblame un poquito de esa parte tuya, más como de tu desarrollo profesional. No, o sea, ha sido una experiencia muy chévere, pues porque yo creo que fui muy de nuestra identidad latinoamericana, fui muy recursivo. Yo pues ya al principio quería trabajar en mi cargo soñado como ingeniero de campo en temas de petróleo y gas y enfocado a costa afuera o offshore. Pero como dice el dicho, cuando la vida te da limones, hay que hacer limonadas. Entonces, mi primer trabajo lo conseguí en un evento de networking y fue una conversación así como la que estamos teniendo y me propusieron un trabajo como ingeniero de proyectos en el área de soporte para eh, hacer el comisionamiento de unos dispositivos mineros, pero en Latinoamérica y específicamente en Colombia, en el Cerrejón, de Excelente. automatizar el parque automotor minero en las minas de Latinoamérica. Entonces, para mí ese proyecto fue muy bacano. Fue una experiencia enriquecedora porque no solo fue como, uy, estoy trabajando aquí en Australia, pero también voy a trabajar en Latinoamérica. Entonces, Total. fue muy chévere, fue una empresa australiana, se llama ABI, y, y pues tuve la experiencia, fue mi primera experiencia laboral, pues porque Ujú, pues anteriormente, antes de graduarme, sí, tuve unas experiencias en una pasantía que la hice, fue relacionado con mi tema, con el área que yo trabajé en mi maestría, pero ya la experiencia como tal, después de posgraduado, fue esa. ujú. Bueno, entonces, mi objetivo siempre fue el petróleo y gas, ¿sí? Entonces yo dije, no, pues entrar al hermano o al primo, que es la minería, Muy bien. entonces hagamos el camino. Entonces ahí después salté a una industria, a la minería subterránea como ingeniero graduado en mecatrónica, o sea, ingeniero mecatrónico, yo soy ingeniero de petróleos con Sí, una sí. especialización enfocada a lo que tú dijiste. Entonces, sí, o sea, como que nada es imposible, pero uno tiene Total. que ampliar ese espectro. Entonces, sí, soy ingeniero, obviamente no tengo la área de experiencia como mecatrónico, pero, o sea, me Pero es hice que Mario, ahí hay que hablar de las habilidades transferibles, ¿cierto? exactamente de las habilidades blandas, de Total. cómo era resiliente. Me sirvió mucho adaptarme al trabajo anterior en Mm, ABI. Entonces, eso fue un plus para mí. Y claro. trabajar en ingeniería subterránea fue una experiencia que me cambió la vida totalmente porque me enseñó a ser más resiliente, a ser más paciente, a manejar los estrés, a manejar un turno de estar en una mina subterránea de 12 horas sin luz solar. Uy, Y sí, bueno, qué pues fuerte. eso es complicadísimo, ¿no? Y en minas, en las minas más grandes del mundo, aquí en Australia, o sea, de oro, o sea, fue una experiencia muy chévere y también a lidiar también con los trabajadores, trabajar en maquinaria, hacer múltiples trabajos. Ujú, Entonces, fue una experiencia muy chévere y esa oportunidad me ayudó a saltar al petróleo y gas. Entonces, exacto. me sirvió, o sea, me salté al tema de la consultoría en petróleo y gas, trabajé en una empresa inglesa, se llama Exodus, y pues fue muy chévere porque fue madre, ya puedo aplicar lo que estudié más lo que yo aprendí en mi experiencia laboral y fue una experiencia enriquecedora de 2 años prácticamente en la cual pues trabajé desde el punto de vista, desde el ámbito de la consultoría en Claro. el tema de, pues ya de trabajos, de proyectos de petróleo y gas en offshore aquí en Australia, en el sudeste asiático, y fue muy chévere. Esa fue como la entrada. Y después, bueno, mi ambición, no, tengo que ser ingeniero de campo, vamos. Trabajé en una empresa holandesa, se llama Allseas, que es una empresa está muy centrada en el mercado de la instalación de tubería y equipo pesado en subsea o en Ujú, ingeniería costa afuera. Y pues también fue una experiencia muy chévere, ya desde el ámbito mezclado de la ingeniería, el diseño, la consultoría y el análisis con el tema técnico de la instalación, el comisionamiento y la ejecución de una obra, ¿sí? total. Y pues
Pues eso es lo que he hecho y pues ya últimamente volví otra vez a la minería, eh, porque siempre me picó el bicho de la minería cuando trabajé en esos dos trabajos y pues bueno, ahorita estoy en un momento, en una etapa que la estoy disfrutando y que pues me siento muy contento, ¿no? Ay, sí, Mario, y yo quiero celebrar todo este recorrido que tú has logrado construir acá en Australia porque yo sé que no ha sido fácil necesariamente, ¿cierto? Uno obviamente cuenta los logros y se emociona y celebra, pero la realidad es que todo esto es el resultado de muchos procesos lentos, de muchos momentos de inseguridad, de muchos momentos donde uno duda de uno mismo. Entonces, hablemos un poquito de eso, porque si bien es cierto, lograste construir una vida profesional de acuerdo a lo que tú soñaste, pero hablemos un poquito de esos desafíos y de esos momentos en donde tú de pronto sentiste que necesitabas reassess, ¿cómo se dice? Reassess, como que necesitabas, Reevaluar. claro, hablemos un poquito de eso, esos momentos en donde dudaste de, de ti mismo, que te sentiste frustrado, ¿qué fue lo que te ayudó para seguir adelante? ¿Qué te mantuvo remándola? Una cosa, bueno, primero, yo creo que el tema de migrar a otro país es muy complejo, ¿no? Emocionalmente, o sea, de muchas facetas, tanto de victorias como de tristezas, de incertidumbre, de soledad. Mm, Eh, Obviamente, uno cuenta siempre el camino bonito, ¿no? Siempre exacto. cuenta los éxitos, pero yo creo que, o sea, fue de mucha resiliencia, ¿no? Y de mucha creatividad. Pues eh, yo vine aquí con un sueño de hacer una maestría, la hice, la ejecuté, pues también pasó la pandemia, que fue una cosa que nos cambió a todos, no solo a los que estábamos aquí o los que Mm, estábamos viviendo en Australia, sino fue algo de aprender de esa oportunidad, también de hacer trabajos que en los que yo no estaba, o sea, impensables, que yo nunca me imaginé hacerlo. Pues yo para llegar al punto Z, que como lo dije al mm, principio de esta conversación, yo, el Mario Franco que estuvo trabajando de bartender, estuvo trabajando aquí en un hotel en Perth, que estuvo trabajando de casual en hospitality, mm. también que de vez en cuando estuvo trabajando en Uber Eats, también ser creativo, ¿no? También estuve en Sí. un voluntariado en una sociedad en la Sociedad de Ingenieros de Petróleos trabajando gratis, pero obviamente por el objetivo de aumentar mi Yo me networking. acuerdo, claro, yo me acuerdo de esa época, Eh, Mario, y quiero decirte algo, porque para mí eso me parece que tiene mucho valor y es en medio de todas esas, en medio de todos esos desafíos, haber elegido invertir en ti también. Yo me acuerdo que para ti era un esfuerzo también pagar el programa de Professional Brand Building, pero lo hiciste porque sí, era en coherencia a lo que tú querías lograr en Australia. Y a veces siento que esa es la parte más difícil. ¿Cómo fue ese momento donde tú dijiste, listo, ya, hago el programa con Caro Monroy? no, mira, es algo muy chévere, o sea, uno tiene que invertir en uno mismo. Yo creo que eso es el mejor interés compuesto, eso es un interés compuesto infinito. Total. Entonces, sí, pues yo me vine con un crédito con el futuro a trabajar, o sea, bueno, hice la maestría, bueno, ahora pagar esa deuda, ¿sí? Sí. Entonces, yo creo que eso fue otro factor motivacional para decir, bueno, tengo que conseguir el trabajo sea como sea. Y bueno, entonces, pagar tus servicios, que obviamente, pues No para un estaban en el estudiante es presupuesto. ya miércoles, ¿cómo pagar esa vaina? ¿Sí? Y también estaba afrontando situaciones de mi vida que yo me gradué y iba a ser papá también, entonces Yo como me que pues, nada, o acuerdo. sea, se juntó todas las cosas como Sí, sí. de una ecuación matemática para resolver eso. Entonces yo dije, no, yo me arriesgué. Yo tenía, bueno, he tenido mis ahorros a pesar de todas las contingencias financieras que he soportado, pero dije, no, apostémosle, ¿sí? O todo o nada. Sí. Y yo creo que me sirvió mucho porque tú me diste las herramientas, porque yo decía, algo que me gustó mucho es que pues tú eres colombiano, o sea, yo también soy colombiano. Me pareció, digamos, cuando yo me acerqué a vos,
fue algo muy chévere porque fue auténtico, ¿sí? Algo natural. O sea, hay mucha gente que dice mucha paja, ¿no? Pero sinceramente, me pareció muy chévere, muy tecnificado, muy al grano. Obviamente tú no me, también fue realista, porque tú me dices, bueno, pues sí, o sea, yo te voy a brindar las herramientas, pero ya depende de vos para lograr lo que sea. O sea, es como Exacto. cuando tú vas al gimnasio y tienes un preparador físico y dices, pues, hermano, yo le Total. doy a usted la rutina, pero pues, usted Exacto, o tiene como que comprar un aplicar. Ferrari y no saberlo manejar. Exacto, exacto. Entonces, eso fue lo que más me gustó. O sea, como Sí, que sí. con tu experiencia dije, no, pues miércoles sí, o sea, hay que hacerlo. Y mira, o sea, yo creo que esa fue la mejor inversión. Y también, o sea, como que te conocí a vos, eh, y también empecé a regar como la bola, ¿no? Porque Claro. lo hice en el doble sentido, digamos, para ayudar a la gente, a mis amigos también, pero yo decía, pues pucha, si mi amigo X consigue un trabajo, pues con base a la experiencia de que cómo lo consiguió, pues va a ser importante para mi proceso, y así fue. Claro, Bueno, fue sí, tú con, siempre has sido muy generoso en ese aspecto y también me parece que algo que quiero resaltar es que tú tenías la disposición para aplicar exactamente cada paso de la metodología del programa. Y quiero aplaudirte porque tú fuiste súper consistente y no te rendiste y estuviste haciendo todo lo que era necesario para salir y tener esa visibilidad. Y finalmente eso fue lo que funcionó y afortunadamente pues mira, mirando hacia atrás podemos reírnos y celebrar todos esos logros que has tenido. Cuéntame, Mario, obviamente desde tu perspectiva y mirando hoy tu historia, revisitando todos estos momentos, ¿qué aprendizajes has tenido en todo este proceso migratorio, cierto? Estos años acá en Australia, ¿qué aprendizajes has tenido? ¿Y qué le dirías a los otros migrantes profesionales que tal vez se encuentran en esa situación en la que tú estabas en el pasado? mira, lo primero es que no hay que desfallecer, o sea, yo creo que ahorita hay una cosa muy agobiante, es el tema de perseguir los sueños ajenos. Mm, De lo que dicen los influencers o lo que hizo mi primo, lo que hizo mi vecino, que él se fue a Australia y se volvió millonario, o el que se fue a Estados Unidos, a Europa. No, uno tiene que entender el proceso. O sea, yo creo que hay que tener mucha, en inglés hay un término que se llama accountability, que lo quiero traducir al español, que es confiar en lo que tú estás haciendo en este momento. No buscar el por qué, sino el para qué. Hay gente que se viene a Australia a aprender un idioma, que lo mm, disfruten, una experiencia única. O sea, la vida es, nadie, todo no está escrito. O sea, hay muchas cosas que cambian y todo va fluyendo. Si vos tenés un sueño, obviamente hay que buscar múltiples caminos para llegar. Entonces yo creo total. que eso para los latinos hay que enfocarse, o sea, estar enfocado en qué estoy haciendo ahorita, ¿sí? O sea, yo creo que, y no ser inmediatista, obviamente, pues hay casos en que hay un conocido le resultó el trabajo soñado en 2 meses, Mm, pero eso no quiere decir que mi trabajo va a ser lo mismo o se va a demorar un poco más, o no sabemos, ¿sí? Pero lo más total. importante es ser resiliente. Yo Mm, creo que eso es lo que nos falta en este momento en nuestra generación. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo o sea, para buscar la información lo tenemos al un celular, ahorita ujú. con las plataformas EIs, con los GPTs, con los agentes de inteligencia artificial, Artificial. Ujú. es mucho más fácil, pero yo creo que la gente tiene que seguir su instinto también, lo que le dice a uno el corazón y también fue madre, o sea, yo creo que, mira, yo para llegar a Australia, sí, tuve la oportunidad de vivir en otro país, en Nueva Zelanda, pero tuvo que cambiar de país para lograr lo que yo quería. Entonces, como que Total. entender eso, o sea, no es fallecer, todo se puede. O sea, si tú tienes Sí. un sueño, búscalo y no te preocupes de verdad cuánto tiempo te vas a demorar. Si eso es lo que tú quieres, lo vas a alcanzar. Yo, por Sí. ejemplo, Dale, dale, sí, mi, dime. Mira, yo me gradué en la universidad, yo soy egresado de la Universidad Nacional, ¿vale? Ujú. Ingeniero de petróleos en el 2016.
y alcancé mi primer trabajo como ingeniero de petróleos. Fue en el 4 de julio del 2021. Mm, Perdón, 2022. Perdón, 2022. Entonces, mira, 6 años son 6 años. total. Pero Son capitalizaste en esos 6 años Pero un montón de capitalizaste y conocimiento, lo que habilidades. es una anécdota muy chistosa porque a raíz de cuando empecé a agregar gente en LinkedIn, una vez me senté en esa empresa con mis amigos, oye, nada, le estamos viendo el LinkedIn porque está de moda el LinkedIn. Y digo, ay, ¿usted conoce a este? ¿Conoce a ti? Sí, yo conozco a tal cosa. Pero fue de un interés compuesto Total. de enfocarse día a día. Y es otra cosa que le digo a Exacto. la gente, o sea, como que para construir una casa, tú no construyes una casa en un día, tú Total. vas construyendo una casa paso a paso. Y eso es lo más Mm. importante, o sea, como que pequeñas victorias conducen a grandes victorias. Así es, me encanta esto que dices y hay una frase que dijiste hace un rato con la que quiero que vayamos como resumiendo un poco lo que hemos conversado y es no perseguir los sueños ajenos, Mario. Esto me pareció oro total porque siento que es muy fácil desear los logros de otras personas, Sí, pero a veces uno no está dispuesto a hacer el trabajo que requiere llegar allí, ¿cierto? Y exacto. las condiciones de cada uno son diferentes, nuestras historias son diferentes, nuestro equipaje emocional, académico, técnico, teórico es diferente. Y me gusta eso que dices de no perseguir los sueños de otros y enfocarse en el de uno, pero también entender que así como otras personas lo logran afuera, uno también puede eventualmente llegar al destino que quiere, pero es la consistencia, ese accountability del que tú hablabas, esa posibilidad de tener como responsabilidad de lo que estás queriendo lograr, ¿cierto? Y asegurarte de hacer todos los pasos necesarios para que eso ocurra. No, mira, yo te digo una cosa, eh, yo creo que lo más importante es entender el proceso, pero también el 90% de la gente que se viene a vivir a Australia a emigrar es a aprender el inglés. Mm, La gente, yo creo que sobre todo sobre todo la comunidad latino, tiene que entender que el inglés no te da un estatus social, no te da un estatus, hay que quitarse esa jerarquía social que hemos mantenido con ese lastre por años o por generaciones. sí, muy bien. El inglés te da la herramienta para comunicarte. Utiliza ese potencial del inglés Mm, para transmitir lo que tú quieres. Tú tienes un potencial, cada uno tiene alguna habilidad. A mm, mucha gente le cuesta buscarse esa habilidad, pero utilizar ese inglés para decir, jue madre, ¿qué puedo hacer? Y, exacto. y ya, digamos, con el tema profesional tranquilo, o sea, yo creo que hay que tener mucho, es como entender el proceso, como abrazarlo también. A veces es duro, yo sé que es duro porque se siente soledad, se siente frustración, se siente ansiedad, eh, sobre todo, digamos, cuando uno está en una visa temporal y pues es como Mm, cuando la película de acción que uno está parando la detonación de la bomba, ¿no? Cuando uno está literal. jugando con los cables. Y el timer ahí El cable, contando. no sé si cortar el azul o el rojo, pero, Sí, pero no, o sí. sea, de verdad, yo creo que lo más importante es que nuestra región tiene un potencial extremadamente increíble. Sí, sí, Mario, sin duda. Digamos, como sociedad podemos hacer muchas cosas. Sí, y los latinos traemos algo adicional y es esa resiliencia y la capacidad de adaptarnos, como Sí, hablábamos al comienzo de nuestra conversación. Yo siento que esos son los factores que más facilitan estas transiciones que tenemos como migrantes, no solo en Australia, sino en cualquier otro lado. Yo viví por varios años en Argentina, también viví en Inglaterra. Y siento que los latinoamericanos tenemos esa capacidad de movernos, de repensarnos, de leer el contexto, de adaptarnos. Entonces, sí, yo honestamente a veces le digo a mis clientes que cuando uno está en recursos humanos, mucho del criterio de reclutamiento no solamente está en la parte técnica, en tu habilidad técnica, sino también en todo lo que tú traes
como habilidades interpersonales, de comunicación, soft skills, como los llaman, que a mí no me gusta llamarlos así, pero son a veces más importantes incluso que a veces lo técnico, porque en lo técnico uno se entrena, uno lo aprende, pero desarrollar estas otras habilidades requiere una vida, un proceso mucho más largo. Creo que tu historia, Mario, es una muestra muy clara de cómo la sumatoria de resiliencia, adaptabilidad, utilizar una metodología clara, ganar visibilidad, ser consistente con el proyecto de vida que tienes, cómo ha dado resultado. Así que quiero agradecerte mucho por compartir tus ideas, por compartir una parte pequeña de tu vida, por supuesto, porque sé que este tipo de historias mueve a muchas personas afuera, porque a muchas personas les da miedo levantar la mano o a veces no sienten que tienen un espacio en este lugar, en este nuevo contexto profesional. Y pues lo que me interesa es que vean que sí es posible. Obviamente no es un proceso fácil, pero sí es posible siempre y cuando uno mantenga esa consistencia, ese compromiso con uno mismo. A mí me da mucha gratitud tener el espacio y el tiempo de conversar contigo, de verdad es lo más enriquecedor, siempre uno aprende algo cuando tenemos una conversación. Lo más importante es no seguir los sueños, o sea, siempre con humildad, tranquilidad, perseverancia. Yo creo que cuando uno tiene épocas de rechazo, uno aprende. Uno aprende, como decía el técnico de la selección Colombia, Francisco Maturana, perder es ganar un poco, y eso es oro, la verdad. Cuando uno pierde, gana algo. Entonces, Por lo menos uno aprende qué no hacer, qué no seguir exacto. haciendo. Y también, o sea, digamos, buscar como referentes a Caro. O sea, Caro es una persona que yo creo que abrió oportunidad aquí en el mercado australiano, de una persona de Colombia que logró conquistar el mercado laboral. Y Ay, Mario, pues te agradezco de nuevo por tu generosidad, gracias por todos estos insights y obviamente seguiré siendo testigo directa de tu historia, de todo lo que se te viene en la vida. Felicitaciones por tantos logros, por tu hija, tantas, por tantas historias que has logrado construir a través de los años y obviamente que hoy podemos celebrar. Así que gracias también por haberme hecho parte de tu historia y por haber confiado en mí en ese momento de tu vida. no, Caro, de verdad, muchas gracias a ti, a vos por invitarme a este espacio, de verdad encantado. Si existe otra oportunidad, con mucho gusto lo haremos. Y bueno, pues a seguir a Caro en las redes sociales. Yo creo que es una inversión muy buena. Y bueno, y también te felicito por tu nominación a este award que chévere, Qué lindo, sí, en los Multicultural Awards. Sí, te agradezco mucho por eso. Sí, fue muy lindo porque era la única latina nominada y esto me parece importante, abrir espacios que tengan más representación de mujeres hispanas, representando a Colombia, bueno, todo lo que hacemos afuera. Entonces fue muy emocionante. Gracias por eso. Bueno, Caro, listo, dale. Un placer y bueno, vamos con toda pues. Claro que sí. Gracias, querido Mario.